Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que están viendo esta transmisión en vivo y en directo hoy, febrero 3 del año 2022. Quiero saludar a todos los hermanos presentes, empezando por Olguita. Un abrazo, Olguita, a la distancia. Levante la manito ahí, salude para que los hermanos vean que Olguita está presente desde Venezuela. Barquisimeto, ¿cierto? Barquisimeto, lo dije bien. Perfecto. También quiero saludar a nuestro hermano, amigo y pastor Dani Acevedo desde Lima, Perú. Levante la mano. Ese es mi pastor, gloria a Dios. Tenemos a Silvia Rojas en México, Julio Jiménez, Rocío Heiber Álvarez también en Venezuela, Martín, Gladys Torres. Tenemos a Andrés y tenemos también a nuestro hermano y amigo Dani Mejías del canal Con Contexto. Mi hermano, un abrazo a la distancia. Tenemos también a María Antonieta desde República Dominicana que está entrando en estos momentos. También para Marisol Mora, nuestra hermana allá lejísimos en New Jersey. Estamos cerquita. Gloria a Dios. También tenemos a Odalis Dayana y también para Vanessa Rossi. Que el Señor me los bendiga. ¿Cómo han pasado? Espero que hayan estado gozosos esperando la hora para que ya se dé esta transmisión hoy en el Zoom internacional. Tenemos un tema que casi no lo tocan mucho, pero es importantísimo que lo toquemos. Es importantísimo que se lo exponga a la luz de las escrituras cuando los hijos se van. Es un tema muy importante. Dios bendiga a nuestra hermana Frances Kaminsky también allá en New Jersey. Mi hermana, un abrazo a la distancia. Bueno, mis hermanos, ante todo, trajeron sus Biblias. Muy importante. Bueno, acompáñenme rápidamente el texto base que nos va a servir a lo largo de toda esta transmisión. Va a ser Mateo capítulo 22, versículo del 36 al 40. Aparentemente no tiene relación con lo que vamos a tratar. Ya vamos a ver por qué. Mi hermano Dani Mejías del canal Con Contexto nos va a narrar qué es lo que menciona Mateo capítulo 22 versículo del 36 al 40. Las personas que están viendo la transmisión se los voy a poner en pantalla. Mi hermano Dani, bienvenido. Hermano, dice Mateo 22, bienvenido y saludos a todos los hermanos presentes. Versículo del 36 al 40. Del 36 al 40, perfecto. Entonces leemos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice Mateo 22, del 36 al 40. Le preguntan, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén, amén. Muy bien, mis hermanos queridos, por favor, atentos, cualquier pregunta al final, ya vamos a tener nuestro espacio de interactuar con todos los hermanos que están aquí presentes. Saludos también a Robert Cabrera, mi hermano que se acaba de unir a la transmisión. Mis hermanos, dejar que los hijos adultos se vayan es una lucha para todos los padres. Todos los que nosotros somos padres y también para los que van a ser padres en un futuro. Esto es una lucha tanto para los padres que son cristianos como para los que no son cristianos. Cuando consideramos que hemos invertido casi 15 años, 20 años, dependiendo sea del caso, muchos años invirtiendo nuestras vidas criando, alimentando y cuidando un hijo, es fácil entender que es una tarea difícil el abandonar esta función. Para la mayoría de los padres, la crianza de los hijos consume nuestro tiempo, energía, amor y preocupación por décadas.
Entregamos nuestros corazones, mentes y espíritus en un bienestar físico, emocional, social y hasta cierto punto espiritual. Y puede ser muy difícil, mis hermanos, cuando esta parte de nuestras vidas llega a su fin. Los padres que se encuentran en el, ¿cómo le llaman?, el nido vacío, a menudo tienen dificultades para encontrar un equilibrio adecuado de amor y preocupación por sus hijos adultos, y al mismo tiempo resistir al impulso de continuar pues controlando. Bíblicamente sabemos que Dios asume el papel de padre de una manera seria. Existen amonestaciones para ser buenos padres, y esto abunda en las Sagradas Escrituras. Los padres debemos criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Eso sí, recuerden, sin provocarlos ni exasperarlos. Esto lo corroboramos en Efesios capítulo 6, versículo 4. Estamos llamados a instruir al niño en su camino. Esto lo vemos en Proverbios 22, capítulo 6. Dándole buenas dádivas, Mateo 7:11. Amándolo y disciplinándolo para su bien, Proverbios capítulo 13, versículo 24. Y proveyendo para sus necesidades, Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 8. Ahora, irónicamente, con frecuencia los padres que asumen sus funciones parentales con más seriedad y que hacen un gran trabajo son los que tienen más dificultades para dejar ir a sus hijos. Son más las madres que los padres las que parecen experimentar este tipo de dificultad, probablemente debido al fuerte impulso maternal para educar y cuidar a los hijos, y por la cantidad de tiempo también que pasaron con ellos mientras iban creciendo. Ustedes recordarán los primeros pasitos, cuando se cayó por primera vez en su bicicleta y cuando lo llevaban de la manito y después ya dieron sus primeros pasos, ya están caminando solos. ¡Ay, qué lindo! Mira, tómale la foto. Perfecto, muy bien. Y tenemos ahí esos recuerdos, etcétera, etcétera. En el meollo de la dificultad de dejar ir a nuestros hijos hay una cierta cantidad de miedo. El mundo es un lugar aterrador y las numerosas historias de cosas terribles que ocurren aumentan nuestros temores. Cuando nuestros hijos son pequeños, podemos controlar cada momento, controlar su entorno y resguardar su seguridad. Es más, nos volvemos demasiado protectores en algunos casos. No queremos que nadie se acerque a ellos. Cuidado, cuidado. No se acerque. Ese es mi hijo. No me lo toquen, por favor. Cuidado, porque se meten conmigo. En muchos casos. Pero a medida que crecen y maduran, comienzan a moverse en el mundo por su propia cuenta. Ya no estamos en control de todos sus movimientos, de las personas que ven, hacia dónde van y qué es lo que hacen cuando nosotros no estamos ahí. Para los padres cristianos, aquí es donde entra en escena la fe. Quizás nada en la tierra prueba tanto nuestra fe como el momento cuando nuestros hijos comienzan a romper los lazos que los ha mantenido junto a nosotros. Dejar que nuestros hijos se vayan no significa simplemente soltarlos en el mundo para que se valgan por sí mismos. No. Lo que significa es que se los damos a nuestro Padre Celestial. Los ponemos en sus manos. Oramos por ellos. Quien los ama más de lo que nosotros pudiéramos amarlos. Y quien los guía y protege según su perfecta voluntad. La realidad es que son sus hijos. Le pertenecen a Él y no a nosotros. Muchas veces es difícil que nosotros entendamos esta realidad.
Pero finalmente tenemos que devolvérselos y confiar que Él los amará y nutrirá sus espíritus de la misma manera en que los hemos alimentado nosotros físicamente mientras estaban bajo nuestra tutela. Entre más fe tengamos en Él, menos temor vamos a sentir y más dispuestos vamos a estar para entregar nuestros hijos a Dios. Como con muchas otras cosas de la vida cristiana, la capacidad para hacer esto depende de cuán bien nosotros conozcamos a Dios y cuánto tiempo pasamos nosotros profundizando, meditando en su palabra. No podemos confiar en alguien que no conocemos. Y no podemos conocer a Dios excepto a través de ¿qué? A través pues de las Sagradas Escrituras. Cuando Dios promete no dejarnos ser tentados más de lo que podemos resistir, lo vemos en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. ¿Cómo podemos creer eso a menos que sepamos en nuestros corazones que Él es fiel? Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Deuteronomio 32:4 está de acuerdo también y dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Ustedes recordarán también que el libro de Isaías dice que Él es santo, 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 3 veces santo. Si nosotros, mis hermanos, si nosotros le pertenecemos, Él será fiel con nosotros y con nuestros hijos. Y entre más los conozcamos y confiemos en Él, más seremos capaces de poner a nuestros hijos en sus amorosas manos. La falta de fe en Él y en sus propósitos para nuestros hijos resultará en una incapacidad o renuencia a dejar que nuestros hijos se vayan. Entonces, ¿cuál es la función de los padres mientras los hijos se convierten en adultos? Ciertamente, mis hermanos, nunca los dejaremos ir en el sentido de abandonarlos. Todavía somos sus padres y siempre lo seremos. Pero, aunque ya no los educamos ni protegemos físicamente, todavía estamos preocupados por su bienestar. Si nuestros hijos y nosotros estamos en Cristo, ellos también son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Nos relacionamos con ellos con nuestros demás amigos, como nuestros demás amigos en el Señor. Lo que es más importante, oramos por ellos. Siempre. Esa es una costumbre que lamentablemente se ha perdido a este tiempo. Debemos hacer sacar nuestro espacio todas las noches antes de que nuestros hijos vayan a descansar, vayan a dormir. Mis hermanos, 15 minutos. 15 minutos. Padre, te lo entrego en tus manos. Hay niños que se acuestan a dormir y no se levantaron más. Atentos con eso. Ofrecemos ayudar si es necesario y aceptamos su decisión de recibirla o rechazarla. Por último, respetamos su privacidad al igual que lo haríamos con cualquier otro adulto. Cuando los padres finalmente dejan ir a sus hijos adultos, suelen encontrar una relación más fuerte, más profunda y más satisfactoria de la que alguna vez se hubieran podido imaginar. Una vez más recordamos, los hijos no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios.
Mateo capítulo 19, versículo 14. Por lo tanto, cuando ellos tengan que partir de nuestro lado, ya sea porque se casan o porque fallecen, debemos recordar el texto clave que leyó nuestro hermano Dani Mejías al inicio. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Sabemos que cuando ellos se van de nuestro lado es doloroso, pero nuestra vida puede seguir adelante rápidamente porque no nos hemos olvidado de este mandamiento. El Señor Jesucristo está como prioridad, en primer lugar, en nuestro amor y nuestros hijos luego de este. En caso de que los hijos se vayan de nuestro lado por la segunda razón, por ejemplo, por un fallecimiento, recordemos que los cristianos jamás decimos hasta nunca, sino hasta pronto. Imaginen por un instante esta pequeña ilustración que les voy a hacer. Una carreta es alada por 5 caballos. Cada caballo representa algo en su vida, como su esposa, sus hijos, su relación con Dios, la cual, por cierto, debe ser lo primero, sus amigos y sus padres. Imagínense, una carreta que es alada por 5 caballos. Solo imagínense eso, ¿ok? Si nosotros balanceamos el orden de la prioridad en el amor hacia ellos, o sea, primero Dios, luego su esposa, sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si uno de sus hijos muere? Pues es una situación muy difícil y dolorosa que estoy seguro pronto usted se recuperará. Claro, es doloroso, pero pronto se va a recuperar porque conoce a Dios y sabe que está en mejores manos. La vida continúa, la vida sigue, la carreta sigue siendo jalada por los otros caballos. Pero ¿qué pasa si una persona que no conoce a Dios y toda su vida se enfoca o se aferra, ya sea a su esposo, su esposa o a sus hijos, y lo tiene como que en segundo plano el amor a Dios? Pues no solamente va a demorar mucho tiempo en su proceso de recuperación, sino que en algunos casos terminará haciéndose una persona atea, resentida con la sociedad. Quizás habrá raíz de amargura. Va a ser muy difícil que se levante. Va a ser muy difícil que salga de esa situación de tristeza. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Quién es nuestra prioridad? ¿En qué estamos enfocando todas nuestras energías? Mis hermanos queridos, debemos evaluar eso constantemente. ¿Quién es el centro de nuestra vida? Mejor dicho, ¿quién es nuestra prioridad antes que nuestros hijos, nuestra pareja, nuestro trabajo, nuestras amistades? ¿Quién es la prioridad? Una vez más recordamos Mateo capítulo 22, versículo del 36 al 40. Amarás a Dios con todo tu corazón, y el segundo mandamiento es semejante: y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿qué acerca de los niños desobedientes? Desde el niño pequeño que solo ha aprendido la palabra no, eso no se hace, hasta el niño mayor que actúa con rebeldía intencionada en algunos casos, todos los padres enfrentamos el desafío de tener hijos desobedientes. Todos. Y el punto central del asunto es que la desobediencia no es solo un asunto de niños. La Biblia nos enseña que todos batallamos con el deseo de gobernarnos a nosotros mismos y de hacer lo que nos plazca, porque todos nacemos en pecado y en rebelión, dicho sea de paso.
Esto lo vemos en Salmos 51:5, Efesios 2:3, Romanos 3:10, Romanos 7:17 al 21. Esta batalla contra la autonomía puede librar una guerra en nuestros hijos si no se le pone freno a su desobediencia y, por cierto, en el momento indicado o en el momento oportuno. Ya de grande es difícil. Aquí los que somos padres, por favor, ustedes sabrán, de grande es difícil. En su debido momento, una guerra que afectará sus futuras relaciones con profesores, empleadores, amigos, cónyuges, padres, ancianos e incluso hasta con nuestro propio Padre Celestial. Sin embargo, cuando acudimos a las Sagradas Escrituras, la cual es inerrante e infalible, encontramos una gran esperanza en el hecho de que Dios nos da las herramientas para entrenar y disciplinar a estos niños desobedientes. E incluso promete bendiciones para quienes aprenden y crecen en obediencia. ¿Cuántas veces nosotros, mis hermanos, cuando éramos muchachos, experimentamos desobediencia? ¿Cuántas veces nos hemos estrellado contra la vida? ¿Cuántas veces hemos actuado en desobediencia? Claro, estoy hablando del antes de conocer a Cristo Jesús nuestro Señor. Antes de que el Señor nos traiga de muerte a vida. ¿Cuántas veces nos hemos estrellado? En algunos casos hemos tenido consecuencias tristes, consecuencias durísimas. Pero más sin embargo, a pesar de que el Señor nos ha dado una nueva vida, 2 Corintios 5:17, acuérdense que el que está en Cristo nueva criatura es, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Sin embargo, no nos escapamos de las consecuencias de nuestros propios pecados, de nuestras propias decisiones basado en nuestro propio, como le llaman, libre albedrío. Yo le digo capacidad de elegir. Que nos hemos estrellado, por supuesto. Que hemos aprendido de los errores. Bueno, no todos aprenden de los errores. Hay una persona dijo una vez, no recuerdo, el filósofo dijo que el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra es el ser humano. Imagínense. ¿Cuántas veces nos hemos estrellado? Por eso nosotros siempre, cada vez que vamos a tomar una decisión en nuestras vidas, por muy pequeña que sea, tenemos que ponerla en manos del Señor. Muchas veces hemos mencionado de que nosotros podemos construir castillos de arena en el aire, pero si no está alineado con la voluntad de nuestro Padre Celestial, simplemente eso quedará en el olvido. Dios es soberano y Él va a ser acorde a su voluntad. Y claro, muchas veces permite que nosotros nos estrellemos para experimentar cuáles son las consecuencias de una raza caída que fue contaminada por el pecado desde que nuestros primeros padres desobedecieron. Porque por un hombre, dice la Escritura, entró el pecado, pero asimismo por un hombre entró la salvación, Cristo Jesús. El mandamiento de honrar y obedecer a los padres está presente en toda Escritura, comenzando en Éxodo, cuando Dios da los 10 mandamientos. Ustedes recuerdan Éxodo 20:12. Pasando por todo el Antiguo Testamento. Levítico 19:3, Deuteronomio 5:16, Proverbios 1:8, Proverbios 6 del 20 al 21, Proverbios capítulo 23, versículo 22 también lo tenemos. Y hasta en el Nuevo Testamento. Tanto Jesús como el apóstol Pablo reafirman el 5.º mandamiento y la promesa que viene con él. Esto lo vemos en Mateo 15:4, Mateo 19:9, Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3 y Colosenses 3:20.
A los niños se les alienta en cuanto a su obediencia. Traerá bendición y larga vida. Yo aún recuerdo, esto como comentario mío personal aparte, aún recuerdo cuando estaba yo en mi país, Ecuador, tenía un amigo, el cual tuvo un primo, que fue muy desobediente con sus padres. Los padres oraban y oraban y oraban y oraban por él. Y él era muy desobediente y, para no alargarles el cuento, andaba hasta en malos pasos. En mi país, Ecuador, existen en algunos casos, y es lamentable lo que voy a mencionar, no sé si todavía esté, la competencia entre los buses, porque quieren llegar rápido a marcar el ticket, no sé, marcar tarjeta, creo que le llaman, porque si están dentro del tiempo, pues ellos están bien, pero si se atrasan los buses, pues bueno, creo que le ponen una multa. Y este primo de mi amigo cruza la calle rápido, el muchacho, 15 años, desobediente a sus padres. Hasta un día llegó a levantarle la mano a su madre. Mis hermanos, no les quiero alargar el cuento. El bus de la línea 73 le aplastó la cabeza. Yo estuve ahí y yo lo vi. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días en la tierra se alarguen. Eso está escrito, mis hermanos. Dios va a cortar de la tierra a quien tenga que cortar. Pero su palabra se cumple. Seguimos. Mientras que a los niños desobedientes que deshonran a sus padres, se les advierte que su comportamiento traerá castigo y vergüenza. Levítico 29, Deuteronomio 21:18, Deuteronomio 27:16, Proverbios 10:1, Proverbios 15:5, Proverbios 20:20, Proverbios 30:17, Mateo 15:4. Mis hermanos, esto no es algo que nos hemos inventado esta noche. Esto es algo que está escrito. La desobediencia frecuente a los padres será algo característico de la sociedad en el final de los tiempos. Segunda de Timoteo 3, versículo 2. La nación de Israel, ustedes recordarán, a quien Dios llamó sus hijos en Éxodo capítulo 4, versículo 22, proporciona un ejemplo de hijos desobedientes. Por eso es que siempre les menciono que no es un buen ejemplo a seguir el pueblo étnico de Israel. No es un buen ejemplo. Fueron demasiado desobedientes, blasfemos, idólatras. No es un buen ejemplo a seguir. Repetidamente Dios le ordena a Israel que lo obedezca, prometiendo grandes bendiciones por la obediencia y terribles consecuencias por la desobediencia. En los días de Josué, Israel obedeció a Dios y fue bendecido con la victoria sobre sus enemigos. Ustedes recordarán Josué capítulo 11, versículo 23. Más tarde, como lo muestra todo el libro de Jueces, la desobediencia de Israel trajo problemas. La Biblia enseña la necesidad de corregir a los hijos desobedientes y rebeldes. La disciplina, mis hermanos, es parte de la vida de todos, incluso hasta para nosotros mismos. Somos disciplinados cada día. En algún momento, aquí mi hermano, amigo y pastor Dani Acevedo, en algún momento si yo me llego a equivocar en algo, él sabe muy bien, y yo le he dicho, mi hermano, exhórteme, y yo le voy a agradecer. ¿Cuántas veces mi hermano Edgar Escobar me ha exhortado? Y le digo, mi hermano, muchísimas gracias. ¿Cuántas veces me ha tocado también exhortar a los hermanos? Bueno, algunos no están presentes aquí. Al mismo hermano Edgar. Albertito, ¿cuántas veces ha exhortado a Edgar? Edgar, ¿cuántas veces ha exhortado a Albertito? Albertito me ha exhortado a mí. Y así nos hemos exhortado. Exhortar no es malo, mis hermanos. Es algo que nos va a edificar como cuerpo de Cristo.
¿Cómo usted puede saber si está haciendo las cosas bien si nadie le dice nada? Preocúpese cuando nadie le dice nada. Seguimos. La disciplina, mis hermanos, como les decía, es parte de la vida de todos. Y aquellos que se rebelan contra la autoridad de los padres deben ser castigados. Proverbios 19:18 dice: castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo, porque no faltan los fanáticos, no faltan los que no son cristianos, y en algunos casos se les va la mano. En algunos casos, en este país, ¿cuántos casos de padres que han maltratado demasiado a sus hijos hasta el punto que se les ha ido la mano? Hablo de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuántas veces? Y eso es el pan de cada día. Salen en las noticias, en la CNN, en la NBC, en todas las noticias. Por eso dice la Escritura: castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. En este versículo, en este versículo se presenta la disciplina de un niño como un asunto de vida o muerte. Cuando no se le pone freno a la desobediencia, conducirá a un niño a una eventual ruina. Mis hermanos, si nosotros, me incluyo, si no vamos a disciplinar a nuestros hijos cuando sea el momento oportuno, créanme, tarde o temprano, cuando ellos crezcan, van a ser un problema para la sociedad. Usted, si no lo corrige a sus hijos, le va a dar más problema a la policía de su pueblo. Es por eso que tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Y eso también incluye no solo para nosotros los adultos, sino también para nuestros hijos. Sigamos. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Aquí el amor y la disciplina cuidadosa van de la mano. Se refuta la idea que un padre amoroso nunca va a disciplinar a un hijo. Hacerse el ciego ante la rebelión es aborrecer al hijo rebelde. Le va a hacer un daño. Y un daño también para nosotros mismos, porque en un futuro vamos nosotros también a sufrir consecuencias. Efesios 6 es un pasaje clave. El versículo 1 habla a los hijos. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Es decir, la obediencia a los padres es el deber dado por Dios para cada niño. Mientras que las órdenes de los padres no violen la palabra de Dios. Porque hay padres que no deberían llamarse padres y los mandan a robar. Los mandan a mendigar, aun cuando ellos tienen 2 brazos, 2 piernas y tienen la capacidad de trabajar. Hablo de los padres. Pero son holgazanes y mandan a sus hijos a mendigar en las esquinas. Eso es un problema social. Así que el versículo 4, mis hermanos, habla a los padres. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El deber de los padres es educar a los hijos de forma piadosa e instruirlos en la palabra del Señor. Al hacerlo, los padres preparan a sus hijos para la mejor oportunidad de tener una vida larga y próspera en este mundo. Cuando hablo de prosperidad, no específicamente estoy hablando de dinero, ojo, por si acaso. Esto lo vemos en el versículo 3. Y también tesoros en el cielo. Mateo capítulo 6, versículo 20, Gálatas 6, versículo del 8 al 9, Efesios 1, del 3 al 4. Entonces, usted ha realizado todo lo que humanamente ha podido hacer en esta tierra con respecto a nuestros hijos. Y ellos deciden irse. Ellos deciden irse. Mis hermanos, recuerden, una vez más,
Los hijos no nos pertenecen a nosotros, les pertenecen a Dios. Dios es el soberano y sigue siendo soberano y seguirá siendo soberano por los siglos de los siglos. No hay absolutamente nada que se le escape de las manos a Él. Mateo capítulo 11, versículo del 28 al 30. Miren lo que dice. Venid a mí. Miren lo que dice nuestro Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Se da cuenta cómo el Señor nos invita que descansemos en Él. Esos hijos rebeldes. Mi hermano, como dicen en República Dominicana, no agarre lucha, no coja lucha con eso. Póngalo en manos del Señor. Ustedes recordarán la parábola del hijo pródigo. Que el hijo se fue por ahí, se lanzó por allá, se gastó todo, etcétera, y después al final regresó, etcétera, etcétera. Dios es soberano. Una parábola mostrando una realidad que bueno, acuérdense, Romanos capítulo 8, versículo del 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor del Padre que es en Cristo Jesús? ¿Quién? El hijo pródigo a la final nunca dejó de ser hijo. Mis hermanos, la salvación no se pierde. Hablo del cristiano. Una parábola que muestra una realidad. ¿Cómo lo aplicamos acá? Nadie se escapa de la voluntad de Dios. Ese hijo que ha sido demasiado rebelde y usted se ha esforzado y lo ha puesto en manos del Señor y le ha dicho, mira, yo ya no puedo más, quiero descansar en ti. El Señor nos hizo la invitación, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, yo os haré descansar. Y aprended de mí, dice que soy manso y humilde. Pero no es que cuando el hijo ya se va, dice, bueno, nos vemos papá, ya nunca más vengas a mi hogar. Te desheredo, no quiero volver. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. No los condenemos tampoco. Algunos se van en acto de rebeldía. Mis hermanos, nada se le escapa de la voluntad de Dios. Si algo les pasa, sí, claro, es que se va a morir, es que no. Mire, nadie se va de esta tierra antes de tiempo. Nadie. Si usted ha hecho todo lo humanamente posible, si lo ha puesto en manos del Señor, si usted ya intentó de todo y a pesar de todo ese hijo se quiere lanzar para el mundo, quiere lanzarse allá con sus amigos, que deleitándose en los placeres de este mundo, que las drogas, que la pandilla, que a favor de todos estos movimientos, pañuelo verde, LGBT, lo que sea, si se lanzan para allá, mis hermanos, al menos tenga algo en claro. Primero, Dios es soberano. Primero, Dios es soberano y nadie se va a esta tierra antes de tiempo. Segundo, si está dentro de la voluntad de Dios y si es que Él quiere, tarde o temprano ese hijo regresa. Tarde o temprano ese hijo regresa. Y digo un tercer punto. Y si también es la voluntad de Dios, el Señor lo va a cortar de la tierra tarde o temprano. Por haber sido una vergüenza para sus padres. Y cuando nosotros nos presentemos en el tribunal frente al Rey justo, no nos va a decir, pero es que yo te acuso porque tú dejaste de hacer esto y como consecuencia él se fue del hogar. Eso no va a pasar, mis hermanos. Porque hemos descansado ¿en quién? Hemos descansado en el Señor. Una vez más,
Mateo capítulo 11, versículo del 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Usted no va a descansar en sus propios esfuerzos humanos para traer a ese hijo rebelde del mundo y volverlo a meter a su hogar. Eso no va a pasar. Nosotros no somos el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo es quien convence de pecado. Si ya hemos seguido todo este protocolo hasta antes de que ellos partan del hogar, pues mis hermanos, quedémonos tranquilos. Hemos hecho acorde a las Escrituras. ¿En quién debemos descansar? Que no nos ataque uy, ¿y será que yo dejé de hacer algo? Y esto, que voy a hacer esto. Ya está ya lo puso en manos del Señor. Descanse en el Señor. Dele la oportunidad al Señor de que, oiga, por favor, nosotros no podemos cambiar las realidades. Nosotros no es que haciendo nosotros algo aquí mismo, esforzándonos. Si ya se fue, ya se fue. Oramos por ellos. Lo ponemos en manos del Señor. Que nos duele, por favor, claro que nos va a doler. Somos seres humanos. Pero cuando usted ya ha seguido todo este protocolo y cuando usted lo ha puesto en manos del Señor y usted está confiando en Él, si a Él le place, lo trae de regreso. Como sea, recuerden el hijo pródigo, si está dentro de su voluntad y también si está dentro de su voluntad, lo quita de la faz de la tierra. ¿Que es doloroso? Por supuesto que es doloroso. Hay padres que inclusive han sentido tanta vergüenza por todas las cosas que han hecho estos hijos rebeldes, que ellos prefieren incluso que ya mejor, Padre Santo, mejor llévatelo. Llévatelo. No podemos hacer nosotros tampoco eso. Padre, nos duele, pero hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Cuando nosotros hemos confiado plenamente en Él, ustedes recuerden Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 7, que dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Ahí está. Oración y ruego. Clame al Señor con acción de gracias. Y la paz de Dios, no la paz que da este mundo, ojo, no la paz que da este mundo, entre comillas que le dicen paz. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Usted está descansando en el Señor. Recordamos lo que le había comentado, la carreta que es alada por 5 caballos. Uno de estos caballos se murió, se fue, se escapó. La carreta continúa. Su vida sigue. Usted sigue haciendo la voluntad del Señor. Usted sigue escudriñando las Escrituras. Siga sintiendo la presencia del Señor. Haga evangelio. Comparta con los hermanos. Comparta con sus amigos. Lleve la palabra. Llame a los que están necesitados de una palabra. Los que están tristes. Los que tienen también incluso estos hijos rebeldes. Llámelos. Oren juntos. No puedo yo cambiar la realidad. No puedo hacer que tu hijo regrese o tu hija regrese. No puedo hacerlo. Pero déjame orar contigo, ¿te parece? Vamos a orar. Eso, mis hermanos. Y déle una palabra, llévele una palabra. ¿Qué hacemos entonces? Ahora aquí viene otro tema. ¿Qué hacemos cuando uno de nuestros hijos se va, pero por alguna enfermedad incurable? ¿Qué pasa si uno de mis pequeños que ahora juegan, están saltando, haciendo bulla, como todo niño? ¿Qué pasa si uno de estos se muere? Le hago una pregunta, a ver, aquí no va. Mi hermano Dani Acevedo. Bienvenido, mi hermano Dani Acevedo. ¿Qué pasa si un hijo se le muere? Es un ejemplo. Bueno, por si acaso es un ejemplo, amén. Mi hermano, por favor. Amén. Como ser humano, de todas maneras, eso me va
traer consternación, dolor, pero como humano vos sentirlo, pero en ese momento también viene el Espíritu Santo, la convicción en que Él me va a consolar. Eso. Aleluya. El Espíritu Santo nos va a consolar, porque nos va a traer incluso a nuestra mente toda la palabra que hemos estado leyendo. Escudriñad las Escrituras, porque éstas hablan y testifican de Cristo Jesús el Señor. Seguimos descansando en Él. Sabemos que si este hijo se va, está en las mejores manos. En las mejores manos. Si es un hijo que estuvo padeciendo con cáncer, con un tumor cerebral, si es un hijo que estuvo padeciendo en nuestras manos, quizás hasta se nos va más rápido. Pero está en las mejores manos. Recordamos que la vida de ellos no nos pertenece. Dios es dueño de sus vidas. Ahora, el Señor Jesús hizo dos importantes declaraciones aquí. Primero, Jesús, nuestro Señor, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Esto lo corroboramos en Mateo capítulo 19, versículo 4. Dejad a los niños venir a mí. Y dice que de los tales es el reino de los cielos. Ay, mi hijo, 5 años, está padeciendo con ese cáncer, ese tumor, no sé, cualquier enfermedad incurable y que lo lleva pues a la muerte. Hemos recibido correos incluso de personas pues preocupadas. Dice: mi hermano, mire, yo no sé, se me murió un hijo. Él tenía 7 añitos, 8 añitos, qué sé yo, ¿no? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Lamentablemente hay personas incluso pues denominaciones, no me reservo el nombre, que mencionan que si es que no estuvo predestinado el niño para salvación, se va al infierno. No, mis hermanos, estoy leyéndole el texto, Mateo 19:4. El mismo Señor Jesús diciendo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ellos, es verdad, nacen con la inclinación al pecado, pero no han consumado el pecado dentro de su inocencia. Otra cosa es ya un adolescente. La segunda importante declaración que nuestro Señor hizo, esto es en Mateo 18:3, dice: de cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Vean la importancia, vea cómo el Señor respetó muchísimo la inocencia de los niños. A menos que no seamos como niños, o sea que seamos, no, eso es pecado, no, o sea, imagínense. Ustedes ponen en una bañera, por ejemplo, a 2 niños, 4 años y 5 añitos, y los va a bañar. Ellos ni por aquí, de que, estamos desnudos, y que ellos ni por aquí, porque están en su inocencia. Imagínense. Una cosa es la inclinación al pecado y otra cosa es que consuma el pecado. Todos esos niños, mis hermanos, los que no nacieron, están gozando de la presencia del Señor. Está en las mejores manos que puedan estar. Nosotros somos responsables mientras el Señor nos permita hacerlo. Mientras nuestros hijos estén en vida con nosotros, bajo nuestra tutela, nuestro cuidado, nuestra responsabilidad de inculcarles en el camino del Señor. Una vez más, nosotros no convencemos de pecado a nadie, ni siquiera a nuestros propios. No convencemos de pecado a nadie. No es que voy a ganar almas para Cristo. Usted no va a ganar nada a nadie, para nadie. Quien las ganó fue el Señor en la cruz del Calvario, hace más de 2000 años. El Espíritu Santo es quien convence de pecado y testifica de Cristo Jesús el Señor. Bendito sea su nombre. Ahora, si usted confía, mi hermano querido, en el Señor, si usted confía en el Señor,
y usted llora constantemente porque un hijo suyo ha abandonado el hogar para lanzarse al mundo, tenga en cuenta que la voluntad de Dios está por encima de cualquier situación aquí abajo en la tierra. Si Dios ha permitido que ese muchacho o esa muchacha, en su capacidad de elegir, mal llamada libre albedrío, haya decidido lanzarse al mundo, mire, si está escogido para salvación, tarde o temprano regresará. Una vez más, recuerden la parábola del hijo pródigo. Una parábola haciendo énfasis a una realidad divina. Los que son verdaderamente cristianos jamás dejarán de ser hijos de Dios. Tarde o temprano regresarán. Recuerden siempre la prioridad. Amarás a Dios primeramente con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Se dan cuenta que detrás de cada mandamiento hay sabiduría de Dios. Va a ser más fácil que nos levantemos y nos recuperemos. No estoy diciendo que seamos insensibles ante el fallecimiento de ese menor o adolescente. Pero, si no están dentro de los planes de Dios, una vez más, no se sienta mal. Usted hizo todo lo que humanamente se pudo hacer. Usted siguió el protocolo bíblico. No va a ser juzgada en el tribunal de Cristo por algo que usted dejó de hacer. Una vez más, la voluntad de Dios, mis hermanos queridos, está por encima. Está por encima de todo. Y de todos. Así que, mis hermanos, voy a pasar haciendo unas preguntas ahí a los hermanos. Mi hermana Silvia Rojas, que el Señor me la bendiga. ¿Cómo está? Cuénteme. ¿Qué pasa si tiene un hijo rebelde que se lanza al mundo? ¿Cómo usted lo puede traer de regreso a la casa? ¿Qué método usa? ¿Zapatilla, cinturón, látigo? ¿Qué método usa usted? Bueno, buenas noches, hermano David, y a todos los hermanos. Bueno, como Dios ahora me ha enseñado a través de su palabra, ¿verdad? Es orar por ellos, ¿verdad? Orar por ellos. Lo que antes en nuestro caso, ¿verdad? O en mi caso, pues Cristo llegó a mi vida, vamos a decir, hace 3 años. Cómo les instruía a mis hijos en la disciplina del Señor si estaba alejada de Él. ¿Qué les podía yo decir? Más que pensar lo que les enseñé junto con mi esposo, pues pensar siempre que es bueno. Pero la palabra de Dios nos revela otra cosa, que jamás los disciplinamos conforme a la disciplina del Señor. Y ahora, gracias al Señor, pues los pongo en sus manos. Lo que les tenga que compartir en su momento, se los comparto. Y si su decisión es irse, los encomiendo al Señor, porque yo no los puedo detener. Y si son del Señor, como acabamos como lo acaba usted de comentar y lo dice su palabra, y así como el hijo pródigo, Él lo traerá. Amén, amén. Pero no dejar de clamar al Señor ni de confiar en el Señor. Que Él haga su santa voluntad así como lo ha hecho con nosotros. Amén, y amén. lo sigue haciendo. ¿Qué pasa si usted ya lleva 5 años orando y no hay resultados? Hasta ahí nomás ya, usted dice, hasta aquí nomás ya oro, ¿no? Ya, ¿y para qué? Pues No. ¿No? ¿Por qué? Cuénteme. Orar sin cesar. Orar sin cesar. Amén. Orar sin cesar. Eso es lo que dice la palabra. Orad sin cesar. Sin cesar. No bajemos los guantes, pues. Ah, No bajemos los guantes. sí, así es. En oración y ruego con acción de gracias. Porque nada nos merecemos. La verdad, nada nos merecemos. Ni siquiera nuestros hijos, ni siquiera nuestros hijos nos pertenecen. Eso le pertenecen al Señor, no nos pertenece a nosotros. Nosotros somos administradores de ellos y de todo su entorno aquí mientras estemos en la tierra. Les recomiendo el video de los domingos
Nuestro hermano Edgar Escobar está tratando el seminario o tema de mayordomía. El resumen, no somos dueños de nada, ni de nuestras propias vidas somos dueños. No. Le pertenecen al Señor porque Él pagó a precio caro por nuestras vidas y a precio de sangre. Y no cualquier sangre. No cualquier sangre. Pagó con su sangre. El cordero inmolado desde antes, mis hermanos. Perfecto. Ahora le quiero hacer una pregunta, no sé, a mi hermana María Antonieta. Mi hermana María Antonieta, ¿cómo está? ¿Qué pasa si... Estamos bien. ¿Qué pasa si tiene un hijo que bueno, qué pasa si un hijo rebelde decide pues quitarse la vida? ¿Cómo usted supera eso? ¿Hace yoga o qué es que mismo? Bueno, es difícil, pero como dice la palabra, descansar en el Señor, porque si hubiese sido en otro tiempo, quizá hay personas que se vuelven locas o atentan con su vida y muchos le echan la culpa al Señor y dice, si hay un día en el cielo, ¿por qué permitiste esto? Pero ya que Dios nos trae de muerte a vida y que tenemos la capacidad a través de su Espíritu Santo, si sucede así, descansar en Él, que es el único que nos puede dar la fuerza. Y como dijo Job, Jehová Dios, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Dios. Amén. Amén, amén. Qué maravilloso, qué maravilloso. Qué maravilloso. Pero bueno, mi hermana Frances, Dios me la bendiga. ¿Cómo está, hermana Frances? Cuénteme. ¿Qué pasa si tiene de pronto un hijo que... Bueno, esta pregunta es muy fuerte. ¿Qué pasa si un hijo decide irse, pero este hijo decide irse pues más allá de que en un acto de rebeldía se lanza a... se quiere casar? Pero resulta que esta persona con la que se va a casar es una persona del mismo sexo. ¿Cómo lo toma usted? ¿Qué hace? ¿A quién acude? ¿Cómo resuelve usted? Mire la pregunta. ¿Cómo usted lo resuelve, mi hermana Frances? Cuénteme. El micrófono, mi hermana querida. No, el micrófono. Ahora sí. ¿Me escuchas? Se escucha un poquito como robotizado. Sí, un poquito robotizado. De pronto está lejos del ruteador inalámbrico. Ay, se fue la... Ahora sí, probando 2, 3, se nos fue la hermana Frances. ¿Me escuchas? Sí, pero se escucha como... Todos se frizaron, creo. Sí, se escucha pero con un poco retrasado. Es un tema del internet. Probando 2, 3, 2, 3, 2, 3. Sí, nosotros seguimos en la señal. Pero bueno. ¿Aló? Ahora sí, ahora sí. ¿Sí me escuchas? Sí, ahora sí, ahora sí. Sí, se frizó por un momento. Sí, puede ser la señal también. Cuéntenos, Bueno, ¿cómo usted... respondiendo a tu pregunta, que tú me dices que si se quisiera casar con alguien del mismo sexo, esta es la pregunta, ¿verdad? Correcto. ¿Qué yo hago? Bueno, ya tú me conoces, David, comienzo a buscar de qué piso me tiro. ¿Cuál es el más alto? Bueno, aparte de la broma, David, es difícil, ¿no? Yo no sé, estoy segura que no tengo la respuesta correcta, pero creo que lo único que me quedaría es decirle que no estoy de acuerdo, que no apruebo, porque
pero yo respetaría lo que va a hacer, porque no lo puedo obligar, no lo puedo amarrar en una silla, no le puedo tenerlo ahí secuestrado, no puedo hacer eso, pero tampoco creo que pudiera obligarme a que yo participe de la ceremonia, que le tire pétalos de rosa y todo eso, ¿verdad? Entonces, yo le diría que mi hijo sabe mis creencias cristianas y que pues yo, de acuerdo a lo que dice la Biblia, como yo te enseñé, hijito, le diría, esto no le agrada a Dios, pero tú eres grande y Dios nos da libre albedrío a todos, a mi hijo o a mí, para hacer, y si queremos perdernos en el mundo, también para eso. Pero que yo soy su madre y yo lo amo y que respeto lo que él va a hacer. Pero no es por eso que tampoco lo voy a odiar al muchacho. Si fuera el caso de un hijo que está con otro, les hablaría y cuando hay una oportunidad algo les diría, si es que me lo permiten, porque ahora los muchachos uno no le permite decir nada. Y pues me quedaría orar nada más, David. Yo no creo que sería otra cosa orar, pero tampoco ponerme, no te hablo más, si no te quiero ver más, yo creo que esa sería la actitud. No sé si estoy bien, David, tú me dices. Bueno, la Biblia dice que tenemos que orar por nuestros enemigos incluso. Y qué más, qué mejor también que orar por nuestros propios hijos. Es verdad que ese pecado es un pecado pues que entre los otros pecados es pecado, igual es pecado, pero hay mucha gente que sigue pecando diariamente y más sin embargo pues condenan, ¿no?, a las personas que están pasando por esta situación. Nosotros, mis hermanos, cuando decimos que amamos a Dios y amamos también al prójimo, como acto de amor al prójimo, también les explicamos y le predicamos la verdad. Es correcto, mi hermana Frances, es correctísimo. Mira, no estoy de acuerdo con esa postura que tú has tomado. Te estás yendo del hogar. ¿Sabes las consecuencias que vas a tener? Te he leído las escrituras desde que eras pequeño o pequeña. Y aquí hay personas de testigos que yo he hablado acorde a las escrituras a lo largo de tu vida y tú ahora has decidido lanzarte al mundo no solamente por este pecado específico, sino en general. Ya sea que se lanzó al mundo para ser un borracho o una borracha, todo este tipo de pecados. Es pecado, finalmente es pecado. Tenemos que orar por ellos. Como había mencionado al inicio, nosotros no convencemos a nadie de pecado, solo el Espíritu Santo lo hace. Que nos va a doler, claro que nos va a doler. Que va a ser una vergüenza para nosotros, por supuesto que va a ser una vergüenza para nosotros. Pero no podemos autocondenarnos nosotros porque hemos seguido todos los protocolos y estamos descansando en el Señor. Hemos hecho todo lo que humanamente se ha podido hacer. El resto, Padre Santo, te lo entrego en tus manos. Te lo entrego en tus manos. Hemos sido claros con nuestros hijos desde el inicio cuáles son las cosas que le agradan a Dios y las cosas que no le agradan a Dios. Que nos ayude el Padre Celestial a tener fortaleza para poder sobresalir ante una situación de tal magnitud. Y también con los otros ejemplos que he mencionado, a mi hermana María Antonieta, a la hermana Silvia, etcétera, etcétera. Que nos ayude el Señor a tener fortaleza. Si me preguntan a mí, yo no quiero estar en los zapatos de una persona que pasa por una situación así. Es duro. Es duro. He ahí la importancia de Mateo 22, del 36 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese va a ser nuestra prioridad. El segundo es similar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley y los profetas. Si nosotros amamos a Dios, acuérdense lo que le mencioné en la carreta, la pequeña ilustración. Nos va a doler, pero vamos a seguir adelante. Vamos a salir adelante, vamos a seguir adelante porque estamos confiados en el Señor, porque solo Él va a guardar nuestros corazones en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 7.
Así que mis hermanos, los invito a cerrar nuestros ojos. Vamos a agradecer al Padre por este pequeño devocional. Bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, muchísimas gracias. Te damos porque se ha predicado tu palabra. Padre, sabemos que es difícil cuando un familiar se nos va de nuestro lado. Es doloroso. Hace mucho tiempo perdí a una abuela. Yo era más pequeño. A lo mucho ni te conocía, Padre. Y uno se pone triste, se pone mal y dura muchísimo que nos pongamos nuevamente, nos reactivemos en esta vida. Es muy difícil. Caminar sin Cristo Jesús es lo peor que le puede suceder a la raza humana. No conocerte es horrible, Padre, es horrible. Sufrimos las consecuencias de nuestros propios pecados, de nuestras propias decisiones basadas en esta raza caída, corrompida de tanto pecado. Hoy queremos agradecerte porque primero hemos escuchado tu palabra y segundo, queremos poner en tus manos a nuestros hijos. Queremos poner en tus manos su vida, la vida de ellos. Nosotros nos esforzamos por cada día encaminarlos en tus caminos. Y muchas veces también nos olvidamos de ellos. Me incluyo, Padre. Te rogamos para que, por favor, Padre, cada vez que nosotros vayamos a tratar con ellos, danos ese discernimiento para tratar las cosas, pero acorde a tu palabra. Sé que muchas veces les va a doler. Y a nosotros también nos va a doler. Pero es importante la disciplina en el hogar. Si ellos, a pesar de todos los protocolos seguidos que mencionan las Sagradas Escrituras, a pesar de todo eso, ellos deciden irse, por favor, Padre, lo ponemos en tus manos. Y si es que ellos ya se van de esta tierra, ponemos nuestras vidas una vez más en tus manos también, para que nos dé fortaleza para poder salir adelante, para podernos levantar. Sabemos que nada se escapa de tus manos. Tú eres el soberano. Bendito seas. Gracias por este mensaje. Te oro por todos esos niños que no van a nacer. Tócales el corazón a todas estas señoritas que van a cometer esas atrocidades de evitar que nazcan. Te lo pongo, Padre Santo, en tus manos. Te lo ponemos aquí nosotros juntos, todos los que estamos viendo esta transmisión, lo clamamos en el nombre de Jesús. Por favor, en el nombre de Jesús, clamamos por la vida, no solamente de los que quizás no vayan a nacer, sino también la vida de estas señoritas. El príncipe de este mundo tiene cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz, dice tu palabra. Te las ponemos en tus manos, Padre. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesús, te clamamos. Amén y amén. Mis hermanos, gracias por este tiempo que ustedes se han tomado para escuchar este pequeño devocional. Nos vemos, si Dios lo permite, mañana en el video que nuestro hermano Edgar va a sacar a eso del mediodía. No se olviden el domingo 9 de la mañana hora Colombia. Seguimos viendo mayordomía. Qué lindo tema, maravilloso. Acuérdense, no somos dueños de nada, ni de nuestras propias vidas. Él es el dueño de todo. El Señor es el dueño de todo. Entonces, mis hermanos, para las personas que van a tomar la foto, ahí les va el puño. Bueno, mis hermanos, bienvenidos y nos vemos en una próxima transmisión.